Okay, done. Okay. So we're all ready to have your talk, and hopefully we're going to try to let people in. There's a lot of people trying to get into the call, and we're going to be discriminating. But if someone gets through that shouldn't be on, then it might be a little commotion for a second or two, but we've got 3 people trying to manage it. So welcome and happy Radhastami. Nice to be with you. Likewise. Yeah, so it's an auspicious occasion, particularly for the Gaudiya Vaishnavas. Is this talk going to be translated by Maharaj or just in English? Yes, I'm here, Guru Maharaj. Entonces esta es una ocasión muy especial, particularmente para los Gaudiya Vaishnavas. Of course, there are other Vaishnava sampradayas that also worship Radha, such as the Nimbarka Sampradaya and the Vallabha Sampradaya. Obviamente existen otras sampradayas Vaishnavas que también adoran a Sri Radha, como la Vallabha Sampradaya, Nimbarka Sampradaya. But I think that historically, their emphasis on Radha appears in conjunction with the manifestation of the Gaudiya Sampradaya. That's certainly true, for example, in the case of the Vallabha Sampradaya. Pero yo considero que el énfasis sobre Sri Radha principalmente se manifiesta históricamente junto con la aparición de la Gaudiya Sampradaya. Al menos esto es así de cierto en relación a la Vallabha Sampradaya. So, it's a very special occasion, particularly for the Gaudiya Vaishnavas. Esta es una ocasión muy especial, en particular para los Gaudiya Vaishnavas. And Prabodhananda Saraswati has wisely informed us that if we want to understand Radha and come close to her, that the means to do so is to come close to Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, y Prabodhananda Sarasvati Thakur él sabiamente ha recomendado que si queremos acercarnos a Sri Radha, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is, in a sense, the essence of our teaching. If we look very closely at Chaitanya Mahaprabhu, it's like one of those type of drawings that you look at, and if you look at it long enough, it changes, and you see something else there. If you look long enough at Chaitanya Mahaprabhu, then you'll start to see Krishna's there. Entonces, esta es una de las enseñanzas más esenciales, y el punto es que si uno mira de cerca a Sri Chaitanya Mahaprabhu, más y más y más uno va a comenzar a ver a Krishna allí eventualmente. But if you keep looking, even with greater focus, then the picture will show that Radha is there. Pero si uno mira aún con mayor foco, esta imagen va a mostrarnos que Sri Radha está allí también. So the means to understand the prema that Radha embodies is through the lens and example of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el método para comprender el prema que Sri Radha personifica es a través de la figura de Sri Chaitanya Mahaprabhu. We know that the birth of Chaitanya Mahaprabhu's Leela takes place in the height, the apex of the Rasa Leela, which is the high point of Krishna Leela. Sabemos que el nacimiento, por decirlo así, el Gaur Lila, tiene lugar en lo que es la cima del Rasa Lila, el cual a su vez es la cima del Bhagavatam, del Braja Lila. As we know, Krishna disappeared from the gopis and then from Radhika, and then he observed them in their condition of separation as they sang in kirtan about him, and then of course he reappeared and tried to explain himself to them.
Entonces, como sabemos, Krishna desapareció de las gopis luego de Sri Radhika y luego él contempló oculto en la condición de separación de ellas y eventualmente, como sabemos, él reaparece e intenta explicarse a sí mismo por qué había desaparecido. And among other things, basically, in essence, he said that he disappeared from their midst to see the extent then of their love for him. Because if we possess something that's very valuable, but then we lose it, then the extent to which it's valuable becomes very apparent. Entonces, de esa manera, él menciona que él desapareció de ellas para contemplar la grandeza de su amor, ya que, como decimos, si alguien tiene algo muy valioso y eso valioso uno lo pierde eventualmente, ¿no? El valor de eso que uno perdió aumenta en esa situación. And at that time, he made a vow to try to repay them for their saintliness and their love, selfless love. Y en ese momento entonces él hace un voto, por decirlo así, para intentar pagar por la santidad, por su amor. And really embedded in what he told them at that time is his own, if you will, prediction of his appearance in an encore Leela as Chaitanya Mahaprabhu. Y el resultado de todo esto es lo que vemos en el lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu. He revealed that he could not repay them for their love, but their love in itself was the greatest reward. But that he would by, if you will, worshiping their love and their saintliness, hidden in that is the idea that he would appear in the world and broadcast the glory of Radha's love. Entonces lo que así Krishna menciona o se implica en este verso del Bhagavatam es que él no es capaz de pagar a cambio el amor de las gopis, más bien está eternamente endeudado, por eso ya él se va a consagrar a cantar la gloria de ese amor. Y lo que allí queda implícito entonces es que eventualmente él va a descender en la forma de Mahaprabhu para promover ese amor. He said that even in the life of Brahma, I could not repay you or reciprocate in kind for the measure of your love, so I become indebted, to that love. Entonces él menciona que incluso en lo que es toda una vida de Brahma, él no es capaz de pagar a cambio de ese amor y por ende él queda endeudado, Krishna, con lo que es el amor de las gopis. And to demonstrate this, once in the day of Brahma, I will become a sadhu myself, following the example of your saintly love, and as I say, I will broadcast to the world the glory of your love, Radha's love in particular. Y para hacer eso, él toma la forma de un sadhu, como se menciona en este verso, y a través de esa forma, como Mahaprabhu, él promulga las glorias de ese amor, de las gopis, en particular de Sri Radhika. But after that statement, which pacified Radha to some extent, Krishna had to ponder what he had said to them. Again, Guru Maharaj, can you repeat that part? After he said that, which satisfied Radha to some extent, but also caused some concern on her part, Krishna, upon going home, had to think about what he had vowed to do and how to go about that. Entonces luego de lo que Krishna dijo, ¿no? Desde la promesa que él presentó, igual eso generó cierta preocupación en él cuando él regresó a su casa, por decirlo así. Él tuvo que pensar acerca de cómo llevar eso a cabo. It caused concern for Radha because she thought she could understand the implications of what he was saying and felt concerned that if he tries to step into my shoes, so to speak, and experience my Mahabhav, that could be troublesome for him. Entonces para Radha también esto fue preocupante, ya que ella podía entender las consecuencias de lo que ocurriría si Krishna intenta entrar en sus zapatos, por decirlo así, ¿no? Si ella intenta saborear mi éxtasis, Radha pensó eso podría ser problemático para él. She doesn't take any credit for her love, but she knows its power.
Ella no toma crédito para sí misma por su propio amor, pero ella sabe cuál es el poder de ese amor. And not because her love, her prem is full of humility, then she had some concern that if her, for her prem to be broadcast all over the world, what that might do to the religious community who sees Krishna as the supreme, and suddenly she's being presented as the worshipable object of Krishna. Entonces ella, debido a que su prema está lleno de amor, al mismo tiempo ella está preocupada, Shirada, acerca de qué pasará si su prema es conocido a lo largo del mundo y qué le pasará a la comunidad religiosa en general, ya que en general la comunidad religiosa piensa que Dios, Krishna, es el objeto supremo del amor, pero en este caso se darían cuenta que no es tan así. So she went home that night with such concerns and also awareness of that if Krishna wants something, he's going to find a way to get it. Entonces Shirada regresó a su hogar esa noche, fue Radha la que se refería él antes previamente, que regresó a su hogar preocupada sobre qué pasará y sabiendo que Krishna es alguien inteligente y va a arreglárselas para lograr lo que él quiere. And meanwhile, as I'm saying, Krishna went home thinking, I said something made a pretty big statement there. How am I going to do that? Entonces Krishna también a su vez estaba preocupado, entonces, y volviendo a su casa también pensó, hizo una declaración muy grande, muy poderosa, ¿cómo voy a llevarla a cabo? And so he thought that he needed to be taught a little bit firsthand from her about the nature of her praying if he was going to really pursue it himself. Entonces él consideró que él debía ser instruido por ella de primera mano acerca del prem de ella, de manera que él eventualmente pueda intentar perseguir ese prem, esa experiencia. But he couldn't just go and, ask her that. Pero él no podía ir simplemente donde ella y pedirle eso. She is his Siksha guru, no doubt, but but she teaches very subtly, not so much directly. Sin duda alguna, Shirada es la Siksha Guru de Krishna, pero ella también lo instruye a él de manera muy sutil, lo cual no se da generalmente de forma directa. So Krishna, of course, is very, how do you say, he's very clever. And so he devised a means to be taught about praying from Radha directly the morning after. Y por supuesto, Krishna es alguien muy listo, muy inteligente, por lo tanto, él diseñó un plan para él ser instruido por Radha acerca del Prem a la mañana siguiente. Thus, he disguised himself as a beautiful damsel and appeared in the midst of Radha and her Sakis the following morning. Entonces Krishna se vistió como una bella dama y apareció en la mañana siguiente entre medio de Sri Radha y sus Sakis. So you can imagine how beautiful Krishna is, how wonderful Krishna is. We glorify Radha, but why do we glorify her? Because of the measure of her love for him. So what he must be like. Entonces ya podemos imaginarnos qué bello que es Krishna, qué maravilloso que es Krishna. Generalmente glorificamos nosotros a Radha por la medida de su amor, pero la medida del amor de Radha es en relación a Krishna. Entonces, ¿quién debe ser Krishna? ¿Cómo debe ser él? About the extreme form of Radhadasyam, which is the highest ideal of Gaudiya Vaishnavism. Sometimes it's said that those handmaidens of Radha, maidservants of Radha, they only love Krishna because Radha loves Krishna. Entonces, en relación a Radha Dasyam, que representa el alcance último del Gaudiya Vaishnavismo, se dice en relación a Radha Dasyam y a las sirvientas de Radha, que ellas aman a Krishna únicamente porque él tiene una relación con Sri Radha. Whereas others may love Radha because Krishna loves Radha. Mientras que otros aman a Radha quizás debido a que Krishna ama a Radha. In the extreme form of Radhadasyam that we're talking about, I think that it's often
misunderstood. En relación a esta forma extrema de Radhastami de la que estamos hablando aquí, yo considero que a menudo este concepto es mal interpretado. And again, what I mean is that if you only love Krishna because Radha loves Krishna, you can't forget that Radha loves Krishna. That's what it's all about. Y a lo que voy aquí es que si tú amas a Krishna porque Radha ama a Krishna al mismo tiempo, tú no puedes olvidar que ella ama a Krishna. No, de eso se trata todo. So, if you will, Radha consciousness is Krishna consciousness. ¿No? Por decirlo de alguna manera, conciencia de Radha es conciencia de Krishna. So, properly understood, the glory of Radha's love is telling us how extraordinary Krishna is. Pero debidamente comprendida, la gloria del amor de Radha nos está hablando en verdad acerca de quién es Krishna. So when he disguised himself as a heavenly damsel, then he was very, very attractive to Radhika and her friends. Entonces, cuando Krishna se vistió como una dama celestial, él se veía muy atractivo o atractiva para Radha y sus amigas. And they thought that some heavenly damsel had appeared amongst them, the village girls. Entonces ellas consideraron que una dama de los planetas celestiales había aparecido entre ellas, que eran muchachas de aldea. They took no pride in their earthly position and thought of heavenly damsels with some measure of esteem and reverence. ¿No? Ellas no se enorgullecían de su situación terrestre, por decirlo así, las gopis, y más bien se dirigían hasta estas damas celestiales con cierta medida de respeto, de reverencia. So they were extremely attracted to this young damsel and approached her and tried to find out, about her, what she was doing in their midst. They felt honored by her being within their circle. Entonces ellas se sintieron extremadamente atraídas hacia esta dama celestial y se acercaron donde ella para preguntarle de dónde venía, qué hacía allí en medio de ellas, en el círculo íntimo de ellas, etc. So they asked her where she was from and so forth, but Krishna, in the form of the damsel, remained silent. Entonces ellas le preguntaron de dónde era, etc., pero Krishna en la forma de esta dama celestial permaneció en silencio. And Radha pressed on and asked various questions to try to bring her out, seeing that she seemed a little bit disturbed, and Radha wanted to be the means through which her disturbance would be overcome. Can you repeat that, Guru Maharaj? I didn't get the idea. Radha could see that the damsel appeared a little bit disturbed, and she was trying to find out what was at the heart of her disturbance, so that she could help her to pacify her mind. Yeah, thank you. Entonces Radha vio que esta otra dama, que era Krishna disfrazado, estaba perturbada de una forma u otra. Entonces Radha quería averiguar cuál era la razón de esa perturbación para poder apaciguarla. And in speaking to Krishna, she spoke a little bit about her own self and her own love, and this gave rise to sattvic bhavas in Krishna. Entonces, al Radha hablarle a esta otra dama, a Krishna, acerca de ella misma y de su amor, eventualmente no pudo evitar hacerlo. Esto generó diferentes sattvic bhavas en Krishna. Which caused Radha to think maybe there was something she had some physical ailment. That was the problem. It wasn't an emotional problem that she was having, but maybe a physical problem. Entonces al ver esto, Radha pensó, bueno, quizás esta otra dama tiene un problema no tanto emocional, sino físico, y por eso se está comportando así. So she sent Vishaka Devi to bring some Ayurvedic ointment to massage the damsel's head that her father had acquired at great effort, and that had very extraordinary and almost magical effects. Whose father, Guru Maharaj?
Radharani's fathers. Ok, entonces Sri Radha envió a Visakha que consiga un ungüento, por decirlo así, ayurvédico, para que masajee a esta dama que había llegado, este ungüento había sido conseguido por el padre Sri Radha y se decía este ungüento que posee efectos muy mágicos. So she began to massage the damsel's head and limbs, and then she said, "Oh, but if only Shyam Sundar were here and was to touch her body, then certainly she would overcome her illness." And Sri Radha is massaging or Visakha Guru Maharaj? Radha. Entonces Sri Radha estaba masajeando a esta, Visakha trajo el ungüento y Visakha comenzó a masajear a esta dama que era Krishna y pensó, uy, si Krishna tan solo estuviese aquí, por el solo contacto con Krishna, esta dama quedaría curada de inmediato. And finally, Krishna began to speak. Y Krishna finalmente comenzó a hablar. And he began to chuckle a little bit, laugh, and then he began to speak. Y primeramente sonrió un poco, rió brevemente y comenzó a hablar luego. And he began to praise Radha and explain how she was well known in the heavens amongst the damsels there and greatly venerated by them. Entonces Krishna, en la forma de esta dama celestial, comenzó a glorificar a Sri Radha y a mencionar cómo Sri Radha era conocida en los planetas celestiales y era venerada por ellos allí. This was a kind of a praise of her that just went over her head. She just ignores it. ¿No? Esta fue una glorificación dirigida a ella que pasó por encima de su cabeza, por decirlo así, en el sentido de que Radha ignoró por completo esa glorificación. Again, she knows that she has love for Krishna, but she thinks, well, why not? He's very attractive. It's nothing to do with me. It has everything to do with him. Pues la psicología de Radha es, ella sabe que ella tiene amor por Krishna, pero ella piensa, bueno, no es algo que tenga que ver tanto conmigo, sino tiene que ver con él es atractivo. So as Krishna is beginning to glorify her humility, natural humility, not something she has to think about, but natural humility just exudes and increases exponentially. Entonces, en la medida en que Krishna comienza a glorificar a Radha, la humildad natural de ella expele, se manifiesta de manera natural, sin ser forzado en absoluto. Sanatana Goswami has taught us in his Brihad Bhagavatamrita that the nature of prema and humility is that they're very complementary to one another. And in prema, humility is increased, and with the increase of humility, prema is increased. Entonces, Sanatana Goswami en su Brihad Bhagavatamrita ha instruido acerca de la relación entre la humildad y el prema. En la medida que la humildad aumenta, el prema aumenta. Y en la medida que el prema aumenta, la humildad aumenta. Humility in Gaudiya Vaishnavism is very much the way, the means, if you will, in its primary practice of Nam Sankirtan, and it stays with us into the goal and expresses itself there as well. Para nosotros en el Gaudiya Vaishnavismo la humildad es el método, ¿no?, a través del cual nos ocupamos en Nam Sankirtan, pero una vez que el método nos lleva a la meta, la humildad permanece allí con nosotros en la meta también. So Krishna then in the form of the damsel is glorifying Radha's love, but she presses him to say more about her, why she's there. Entonces Krishna en la forma de esta dama celestial glorifica a Sri Radha, pero Sri Radha presiona, por decirlo así, aún más a Krishna en la forma de esta dama para que revele por qué estaba allí, por qué había ido allí. And Krishna says, well, I have a doubt. That's why I'm here. Krishna dice, bueno, es porque tengo una duda, es por eso que estoy aquí. And he begins to speak about the night before. Y él comienza a hablar acerca de lo ocurrido la noche anterior. And how he disappeared from the gopis with Radha, then he disappeared from Radha, and so on and so forth. And his doubt is that Krishna is not worthy of Radha's love. All this he's saying in the guise of a lady. Yes, yes. So, entonces Krishna está hablando de lo que ocurrió la noche anterior, ¿no? Donde Krishna estuvo con las gopis,
¿no? Pero desapareció de las gopis, luego desapareció de Radha, y la pregunta era, ¿será que Krishna es merecedor del amor de las gopis? ¿Es digno de ese amor? And with every example that he cites to support his doubt or his conclusion at the moment that Krishna is not worthy of Radha's love, of course, Radha defeats removes every doubt. Y cada vez que Krishna, disfrazado como esta dama celestial, presenta diferentes puntos, argumentos, conclusiones, dudas, para justificar que Krishna no es digno del amor de las gopis, Radha derrota todos esos argumentos una y otra vez. And she reveals through this that she knows everything, all of Krishna's thoughts and feelings. ¿No? Y al hacer esto, Sri Radha revela cómo ella conoce cada uno de los pensamientos y sentimientos de Sri Krishna. She knows everything about him, why, and she can find no fault in anything that he's done. Entonces ella lo conoce todo acerca de él, y en ese marco ella no encuentra falla alguna en todo lo que Krishna hizo. And in a certain point in her defense of Krishna, she flatly tells Krishna in the form of the damsel that really this praying that you want to know about, that you're here for, to understand that you have doubts about, is not something that you can know by intellectual analysis. Entonces, en el curso en el que Radha está defendiendo a Krishna, ella le dice en un punto a Krishna, quien está allí disfrazado como esta dama celestial, es este prema sobre el cual tú quieres conocer, por el cual has venido aquí, no es algo que puede ser entendido a través del análisis intelectual. As soon as you try to use your intelligence to analyze it, it disappears. Ella dice, tan pronto como tú comienzas a utilizar tu intelecto en tratar de analizar este prem, desaparece de inmediato. When you try to put it into words, then it also conceals itself. ¿No? O si intentas expresarlo en palabras, también en ese mismo momento se oculta a sí mismo este prem. It's not something that can be taught. En otras palabras, no es algo que puede ser enseñado. So she schools, if you will, Krishna in the form of the damsel about the prayojan and that which he's pursuing by way of telling him that it's not something that can be taught, it's not something that can be learned like like any other subject. Entonces, en el marco de Radha estar educando a Krishna, ¿no? En relación al prema que Krishna está queriendo experimentar, ella le está diciendo que este prema no es algo que puede ser enseñado, algo que puede ser aprendido como generalmente uno enseña y aprende cualquier otro tema, etc. And we can see from Chaitanya Mahaprabhu's Leela that he took this lesson of Radha's very, very, very seriously, that he understood this lesson about what prema is not and how you cannot get prema very seriously. Entonces podemos ver cómo en el lila de Mahaprabhu, como Krishna tomó muy seriamente esta lección que Radha le dio, ¿no? En relación a qué no es el prema, ¿no? y qué es lo que no nos va a llevar al prema, etc. Y cómo no alcanzarlo, vemos que él tomó todo esto muy seriamente. When Chaitanya Mahaprabhu was testing Ramananda Roy, who he saw as Arjun, who in the previous Leela he spoke the Bhagavad Gita to. Now, in this case, Ramananda Roy was the speaker and Chaitanya Mahaprabhu was the questioner. When Ramananda Roy finally spoke about bhakti, devoid of gyan and over-intellectualizing about it, thinking about it, if you will, gyan shunya bhakti, Mahaprabhu said, now, in this discourse where I'm asking about prema and how to attain it, what you have said is a good answer. We're starting to get somewhere. Gyan Shunya Bhakti. Entonces, cuando Mahaprabhu estaba poniendo a prueba a Ramananda Roy fue Arjuna previamente, cuando Mahaprabhu era Krishna. En el Bhagavad Gita, Arjuna era quien escuchaba y Krishna era quien instruía, pero aquí en el Gaur-lila Mahaprabhu es quien escucha y Ramananda Roy es quien está instruyendo. Y en el punto de la conversación en donde Ramananda Roy habló del Bhakti, que no se ve obstruido por el intelecto, Gyan Sunya Bhakti, allí es donde Mahaprabhu al escuchar eso dijo, bueno, ahora estamos llegando a algún punto. Previamente a eso él fue rechazando todas las propuestas.
in Gaudiya Vaishnavism, we have a very extensive and complex theology. En el Gaudiya Vaishnavismo poseemos una teología muy compleja y extensa And a very complex philosophy. y una filosofía muy compleja. And we try to learn it. E intentamos aprenderla. And if we keep trying to learn it, at some point we'll understand that it's trying to tell us that it can't be learned. ¿No? Y si en un punto nosotros seguimos intentando entenderla, esa misma filosofía nos va a dar a entender que no podemos entenderla. We'll, at a certain point in trying to capture it between our ears, we will short circuit. Mientras que, porque en cierta etapa, si intentamos capturar todo entre nuestros dos oídos, por decirlo así, en nuestra cabeza, vamos a experimentar algún tipo de cortocircuito. And that the simple practices of chanting, hearing, offering a flower to Krishna, and so forth, and this, of course, and central to such practices, singing the names of Krishna. This is often I refer to as a trans-rational exercise. It's not irrational, but it's not an intellectual exercise. By such exercise alone is it possible that we may come to not know prem, but to be prem. Entonces, en cierta etapa, a través de prácticas como ofrecer una hoja, una flor, una fruta, agua, o a través de la práctica del canto, que es considerado como una práctica transracional, a través de ese tipo de experiencias, en cierta etapa, vamos a poder no tanto conocer qué es Prem, sino vamos a poder ser Prem. Knowing and prem, they kind of don't go together. ¿No? Por un lado, el conocimiento y el Prem no van los dos de la mano, básicamente. It's beyond knowing. ¿No? El Prem se encuentra más allá del todo conocimiento. It's, the height of knowing, if you will, in the Eastern revelation are the Shruti, the Upanishadic texts, and these do not extend as far in their reach as to touch the love of Vrindavan. Entonces, en un sentido, la cima de la revelación de Oriente la constituyen los Shrutis, los Upanishads. Incluso esa revelación no se extiende tanto como para llegar a tocar las orillas del Prem que encontramos en Vrindavan. Rupa Goswami taught this in his Namastakam, where he says that the great sounds of the Upanishads are like valuable jewels that shed light, but properly understood, what they're all doing is shedding a light on one sound of two syllables, Krishna, by chanting which one can know far more than one can by the lights of the Upanishads unto themselves. Entonces, en su Namastakam, Srila Rupa Goswami menciona que los Upanishads son como joyas que arrojan luz en una dirección. Entonces, ¿en qué dirección arrojan luz? En la dirección de un sonido de dos sílabas, Krishna, y a través de ese sonido uno puede conocer mucho más de lo que se puede conocer meramente a través del sonido de los Upanishads. Jiva Goswami said something similar in his Sandarbhas, that the sounds of the Upanishads, where they can take you, leave you at quite some distance from where you can go by Krishna Nam. Srila Jiva Goswami dice algo similar en sus Sandarbhas. Él dice, los sonidos de los Upanishads, hasta dónde te pueden llevar, no es una dirección tan lejana, tan extensa como hasta hacia donde tú puedes llegar a partir de los sonidos a partir del Krishna Nam. They cannot give you the sattvika bhavs, anubhavs, and so forth, that very give you entrance into a world of ecstasy that is Krishna Lila. No te pueden otorgar sattvika bhavs, anubhavs, diferentes elementos extáticos que constituyen lo que es el mundo del Krishna Lila. Where Radha is the supreme teacher of that prem, just by her movements, by her thoughts, feelings.
en donde Radha es la suprema maestra del Premaji, tan solo a través de sus movimientos, de sus sentimientos. So prem can be imbibed kind of like by some osmosis, by contact, by rubbing up against someone who has prem, something like this. Entonces, de esta manera, el Prem puede ser de alguna manera ingerido, imbuido, en contacto con alguien que tiene ese Prem. And then we imitate what they do. Imitation of a good thing is sometimes said to be a good thing. Entonces imitamos de alguna manera aquellas cosas que esas personas que tienen prema hacen, y de alguna manera, como se dice, la imitación de algo bueno es en sí algo bueno. That is sadhana bhakti, imitation of actual bhakti. Eso, de hecho, eso es sadhana bhakti, ¿no? La imitación del bhakti real. Going through the motions of it without the feelings. That will bring the feelings. ¿No? Entonces, movernos dentro de la dinámica del bhakti sin aún tener el sentimiento del bhakti, pero eso va a generar los sentimientos del bhakti. But Chaitanya Mahaprabhu very much, or Krishna very much, this very much struck a chord in Krishna's heart, and and then trying to pursue that prem of Radha, this became very central to his teaching if we study his example. De esta manera, esto tocó una cuerda interna en Krishna, lo cual le llevó ¿no? lo cual lo educó para poder eventualmente llevar adelante y intentar seguir el ejemplo de ella al saborear su prema. Very much central and characteristic to Chaitanya Mahaprabhu, and characteristic of him is that he taught by example much more than by precept. ¿No? Y algo muy característico de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que él enseñaba principalmente a través de su propio ejemplo, más de lo que enseñaba a través de su precepto, de su palabra. Whenever he did speak, like speaking to Sarvabhauma Bhattacharya, it split the head of the Bhattacharya. ¿No? Cuando él hablaba con Sarvabhauma Bhattacharya, por ejemplo, aunque él en realidad no habló mucho, él rompió la cabeza, por decirlo así, de Sarvabhauma Bhattacharya. It short-circuited his logic. ¿No? Generó un cortocircuito en la lógica del Bhattacharya. And he was the leading logician in all of India. Y él era el más grande lógico de toda India. And he could never understand Ramananda Roy. Sarvabhauma Bhattacharya nunca fue capaz de entender a Ramananda Roy, who was working for the Raj of Puri and whom he had met, but he couldn't figure him out. Entonces él lo conocía a Ramananda Roy porque trabajaba para el Raj de Puri, lo había encontrado, pero nunca lo había podido entender. But trying to intellectually capture what Chaitanya Mahaprabhu was explaining about, for example, the Atmarama verse, he short-circuited and he just became a devotee. ¿No? Y al Sarvabhauma intentar capturar, entender intelectualmente la explicación de, por ejemplo, que Mahaprabhu dio al verso Atmarama, él entró en cortocircuito y eventualmente él se volvió un devoto de Sri Chaitanya. Then he could understand something about Ramananda Roy, and he recommended Mahaprabhu, if you're going to go south, you've got to meet this person. I think you and him have something in common. ¿No? Luego y entonces él ahí pudo entender algo de Ramananda Roy, y eventualmente le recomendó a Mahaprabhu que se encontrase con él cuando viajaba por el sur de la India. Le dijo, tú y él tienen algo en común. We have to really look and see, study the change in Sarvabhauma Bhattacharya, the transformation. Because he had a very big intellectual appetite, and it was completely appeased, if you will, by Gaudiya Vaishnavism such that he no longer labored under the kind of slavery influence of his intellect for wanting to answer and capture and know. Entonces es importante que apreciemos la dimensión de la conversión de Sarvabhauma Bhattacharya. Él era un gran intelectual con un gran apetito intelectual. Por alguna manera su intelecto quedó apaciguado a través del Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Y ya no quedó sujeto, por decirlo así, a la esclavitud de quererlo entender todo mediante el intelecto. Of course, he commissioned Rupa and Sanatan and taught them extensively as well. Obviamente Mahaprabhu también empoderó a Rupa Sanatan y los instruyó en detalle a cada uno de ellos.
But if we study their teaching, as I say, the essence of the teaching is that this is bigger than your head. Pero si entendemos la esencia de las enseñanzas de Mahaprabhu es que el tema que les entregaba está por encima de nuestra cabeza. And it will only be understood through the heart. Y esto en última instancia va a ser comprendido a través del corazón. As I've often said, we have to use our head to soften our heart. Como yo a menudo digo, uno debe utilizar la cabeza para ablandar el corazón. So this siksha, if you will, Chaitanya Mahaprabhu imbibed directly from Radha the night after the Rasa Leela, and it's very, if we study his example, we see it's very central to his teaching. Entonces este Siksha, Krishna lo embebió, lo recibió de Radha el otro día del Rasa Lila, como estamos viendo, y vemos que en su lila de Mahaprabhu es algo central a su enseñanza. It should not be used, however, as an excuse not to study the books. Obviamente no deberíamos utilizar esto como una excusa para no estudiar los libros. Once I was listening to Bhakti Sundar Govinda Maharaj give a lecture, and he was lecturing about how Mahaprabhu told his guru, or his guru just, he told his guru the transforming effect of the mantra that he had received from him that had on Chaitanya Mahaprabhu. En una ocasión estaba escuchando una clase de Bhakti Sundar Govinda Maharaj en donde él estaba narrando cómo Mahaprabhu le narraba a su guru el efecto transformador que había tenido sobre él el canto del Santo Nombre. And his guru criticized trying to study the Vedanta and so on and so forth, and was making these, Govinda Maharaj was making these points that I'm making about Gyan Shunya Bhakti. And in the course of making the points, he was citing this verse, this verse, this verse, this verse, this verse, this verse. Entonces, en ese marco, el guru de Mahaprabhu castigaba a Mahaprabhu hablando de que no era necesario estudiar el Vedanta. El punto que Bhakti Sundar Govinda Maharaj estaba haciendo era el mismo que estoy hablando yo, de que los límites del conocimiento, y al él hablar de los límites del conocimiento, él citaba este verso y aquel verso y este otro verso, etc. So it was a good example. He knew the verses, he knew the text, and he understood the conclusion. He used the texts themselves to dismiss or to talk about the limit of their capacity to under themselves to give us what prema is about. Entonces él es un buen ejemplo. Él conocía bien los versos, los textos, y él al mismo tiempo los utilizaba para mostrar los límites que ese conocimiento tiene a la hora de concedernos el prema, de qué trata el prema en última instancia. So when Krishna was with the gopis and dressed as a damsel and so forth, and he was hearing this from Radhika, when she finished speaking about prem, then he raised another doubt. Entonces cuando Krishna estaba allí disfrazado como una dama celestial en compañía de las gopis y Radha, y cuando Radhika terminó de instruir acerca del prem, Krishna presentó otra duda. He more or less said that you say all these things, but how do I know they're objectively true? They may just be your subjective, emotional perspective, but they may not. But Krishna may not really be as wonderful and perfect as you think. You think that subjectively. La siguiente duda que Krishna presentó disfrazado como dama celestial es, ok, tú puedes estar diciendo todas estas cosas, pero ¿cómo sé que todo esto es objetivamente cierto? Quizás es una realidad simplemente subjetiva en ti, emocional a partir de ti, pero ¿qué tanto puede ser esto comprobado objetivamente y ser real, más allá de tu propia experiencia? Krishna is a little bit of a Vedantist here. Aquí Krishna se comporta como un vedantista. He asked her, how do I know that you know Krishna's mind? ¿No? En otras palabras, lo que Krishna está preguntando es cómo yo sé que tú conoces la mente de Krishna. And Radha said, there's no difference between Krishna's mind and my mind. Y ella, Radha, responde, no hay diferencia alguna entre la mente de Krishna y mi mente. He's like a fire and I'm like its burning capacity. ¿No? Él es como un fuego y yo soy como la capacidad de quemar que tiene ese fuego. We are one soul appearing in two bodies. ¿No? Somos un alma apareciendo en dos cuerpos.
So she went on like this, giving many examples, really, of Achintya Bheda Bheda. Entonces, de esta manera ella continuó dando muchos ejemplos, en verdad, acerca de lo que es Achintya Bheda Bheda. Without invoking the term, of course. Obviamente sin invocar el término propiamente dicho. And so Krishna was getting more and more siksha. Entonces Krishna estaba recibiendo más y más siksha aquí. Here he's learning Achintya Bheda Bheda Tattva from Radha. Entonces aquí Krishna está aprendiendo Achintya Bheda Bheda Tattva de Radha. All these things that he'll have to teach by his example and Rupa Goswamis and so forth. Again, Guru Maharaj, last part I didn't hear. So he getting more siksha that he will have to have in order to teach and glorify Radha, which is his mission. Okay, entonces él está recibiendo todo este siksha que es necesario en caso de él querer eventualmente glorificar a Radha, todo lo cual constituye la misión que él tenía aquí. His idea is that by glorifying Radha's love in the world, then maybe that love will come to me. Entonces, su idea es que quizás a través de al glorificar el amor de Radha en el mundo, quizás ese amor venga a mí. So Radha tried to assure him in this way through her explanations that she knew Krishna's mind, and the damsel should be assured that Krishna is everything that she says about him. Entonces Radha, a través de sus explicaciones, intentaba asegurarle a Krishna, disfrazado de esta dama, que ella conoce la mente de Krishna y de que todo lo que ella está diciendo acerca de Krishna es cierto. So Krishna told her, well, if you and Krishna are one in mind, then wherever he is right now, maybe he's herding cows, maybe he's with his father, Nanda Maharaj, but you should be able to sit down and close your eyes and meditate on him and bring him here. Ok, entonces Krishna dice, entonces si tú conoces tu mente, Krishna como la dama celestial le dice, si tu mente y la de Krishna son uno, entonces tú tienes que ser capaz de traer a Krishna a donde quiera que esté aquí, ¿no? Ya sea que él esté con sus padres, con Nanda Maharaj, con sus amigos, con las vacas, tú tienes que ser capaz de cerrar tus ojos, meditar en él y traerlo aquí presente a él. Otherwise, I'll have to think, this is just your sentimentality. Porque de otra manera yo voy a tener que concluir que esto es simplemente tu sentimentalismo. There's no objective ground to it. Pero que no hay una base objetiva a todo ello. And so, Radharani was compelled to take the challenge. Entonces al Krishna decir esto en la forma de la dama celestial, si Radha se vio obligada a aceptar el desafío. With a very simple and pure heart, she knew what she was saying was true, and so she thought, I guess I must be able to do this. So she sat down like a yogi, closed her eyes, and began to meditate on Krishna. Entonces ella, con un corazón muy puro e inocente, ella pensó, sí es cierto, todo lo que yo estoy diciendo, yo tengo que ser capaz de poder hacer esto. Entonces de esta manera ella se sentó, cerró sus ojos, se sentó en una postura yógica y comenzó a meditar en Krishna. And all of her sakis are looking, waiting in anticipation, what's going to happen. Todas las sakis allí presentes estaban allí esperando con gran anticipación qué es lo que va a pasar ahora. And Krishna began to take off his disguise. ¿No? Y Krishna en ese momento comenzó a quitarse toda su ropa, todo su disfraz y le decía a las sakis que no dijesen nada. Looking at all the sakis, ¿No? Diciéndole a todas las sakis que hagan silencio mientras él se manifestaba como Krishna. They understood that, oh, Krishna has come in disguise in this way. ¿No? Y en ese momento las sakis pudieron entender, oh, Krishna vino disfrazado de esta forma, mientras Radha estaba con los ojos cerrados meditando. And Radharani finished her meditation, opened her eyes, and there was Krishna. Entonces Srimati Radharani concluyó su meditación, abrió sus ojos y allí estaba Krishna. So in this way, Krishna learned something directly from Radha the night after the Rasa Leela that gave him confidence, if you will, in his ambition to pursue the experience of her prema. Entonces, de esta manera, Krishna aprendió algo de Radha el día siguiente, la noche de Rasa Lila, lo cual le dio confianza en lo que era su ambición de poder perseguir la experiencia del Prem de Radha. And what he learned there was very central to his teaching in the form of Gaur Krishna.
y aquello que él aprendió allí es algo central a lo que es su enseñanza en su forma de Gaur Krishna. And we know from Shikshastakam that, as it's explained in Chaitanya Charitamrita, at the very, very, very end of Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu speaks the last verse of Shikshastakam. Y al final mismo del Chaitanya Charitamrita aprendemos de todo esto. En esa sección él habla el último verso del Sikshastakam. And Krishnadas Kaviraj Goswami says, here, Radha is speaking here. ¿No? Y cuando Mahaprabhu habla este último verso, Krishnadas Kaviraj dice, este verso es hablado aquí por Radha. So at this point, Mahaprabhu has become successful in terms of entering into the bhav of Radha. And the words that he speaks there are very similar to what he was taught by Radha the night after the Rasa Lila. Entonces, Mahaprabhu en este punto del Sikshastakam es exitoso en poder experimentar el bhava de Sri Radha plenamente. Las palabras que él ahí menciona son muy similares a lo que él recibió a modo de instrucción la noche siguiente al Rasa Lila. And then that teaching is being shared with all of us. Y esa enseñanza está siendo compartida con todos nosotros. That prem is only about pleasing Krishna. That's ¿No? all. No other thought. Y la enseñanza es que el Prem tiene que ver con complacer a Krishna. No hay un segundo pensamiento, una segunda idea al respecto. There's no room for any other thought other than pleasing Krishna. And therefore, one's own pleasure is Krishna's pleasure, even if it pleases Krishna to apparently make us unhappy. That becomes our pleasure. Entonces, la idea es que básicamente no hay un segundo pensamiento aparte del placer de Krishna, y cualquier cosa que complazca a Krishna, ese va a ser nuestro placer. Y si a Krishna le da placer causarnos a nosotros alguna aparente situación no placentera, entonces ese va a ser nuestro placer. And Mahaprabhu was teaching there also, Radha is teaching that it's not about thinking about pleasing Krishna, but just moving spontaneously with the entire makeup of your psychophysiological self for the pleasure of Krishna at every moment. Entonces, Sri Radha y Mahaprabhu, ellos nos están enseñando que en realidad dar placer a Krishna no tiene tanto que ver con pensar en dar placer a Krishna, sino espontáneamente movernos en esa dirección y con todo nuestro ser, con todo nuestro carácter, composición, nuestro ser psicológico, avanzar en la dirección de dar placer a Krishna espontáneamente. In the words of Radha, Chaitanya Mahaprabhu speaking, and very central to that last verse is that she's speaking in, despite her exalted position amongst all goddesses, she's speaking of herself in the mood of a maidservant. Entonces, otro punto importante aquí es que pese a la posición exaltada de Sri Radha, incluso en comparación a otras diosas, ella habla de sí misma como una mera sirvienta. Her romantic love, her madhurya, her shringarasa is like all the rasas, based in a serving ego. Su amor romántico hacia Krishna. In a self-sacrificing ego. Su amor romántico para con Krishna, su Sringa rasa, como todos los demás razas, está basado en un ego, una identidad de servicio, en una identidad de sacrificio de uno mismo. Where the self-sacrificing reaches a point that it's no longer a calculation that I should make a sacrifice, but turns to, in the words of Pachidamar, self-forgetfulness, forgetting oneself. Y en un punto este sacrificio de sí mismo llega a un punto de desarrollo en el cual uno ya no piensa en términos de voy a sacrificarme o no. Y ese sacrificio de sí mismo alcanza otro nombre, otra etapa que si las llamarás lo llamaría olvido de sí mismo. Radharani is explaining there that even in Krishna's separation, the reason that it's bearable is because he's arranged it so it must be pleasing him in some way. And really, while the solution should be, it's so painful, suicide, because it's pleasing to him, there's no question of that. Entonces, en este octavo verso, el Sikshastakam, Radharani razona que incluso en separación de Krishna, ella acepta esa situación
y porque por alguna razón Krishna arregló esa situación y debe ser placentero para él, y por otro lado para ella, aunque sea doloroso, la solución a eso, por ejemplo, suicidarse, no es algo que ella va a considerar porque eso no daría placer a Krishna. And while speaking about the selflessness, if you will, of her love for Krishna and so forth, Mahaprabhu, in the words of Radha, also answers a doubt that may arise amongst those who are somewhat familiar with the Leela. And that in connection with the fact that sometimes Radharani seems displeased with Krishna. Seems displeased. Yeah. Okay. Y en un punto, sorry? Gets angry with him. Ya. Y en algún punto de esta conversación Mahaprabhu presenta otro tema, más allá de la ausencia de egoísmo, de la abnegación del amor de Radha. Uno puede, al observar el lila, uno puede ver que por momentos Radha se ve enojada con Krishna. Entonces, ¿cómo explicar eso en este marco? But Krishnadas Kaviraj there explains that the sloka, he explains that what Radha's answer, if you will, to that doubt is that no, this is something, the jealousy that I express at times, this is something that pleases Krishna very much. Entonces, Krishnadas Kaviraj comenta, ¿no? Parafraseando a Radha, respondiendo ante esa acusación, por decirlo así, ella diría, no, ese enojo, esos celos que yo exhibo, en realidad ellos complacen a Krishna tremendamente y por eso yo lo exhibo, por el placer de él. This man, if as it's called, is something that only serves to kind of refresh the love and give it new energy. Este man, tal como es el nombre que recibe este tipo de enojo, cumple el propósito de refrescar, por decirlo así, el amor entre Radha y Krishna, de brindarle nueva energía, nueva fuerza. Just like if you were running and then you see that you have to jump over something, maybe the creek, then you might slow down, maybe even move back to go forward. Así como si uno estuviese corriendo y se topa con un arroyo y uno tiene que saltar por el arroyo, pero para poder saltar correctamente quizás uno da unos pasos hacia atrás para tomar carrera y eventualmente cruzarlo. So man, it interrupts pranay, and man gives pranay. Entonces, en ese sentido, man, o este amor celoso, interrumpe a pranay, a la interacción amorosa, pero al mismo tiempo man da lugar a pranay en una forma superior. Pranay is that it means love, and it means that sense in which there's no difference between us. Man creates a difference. Entonces, pranay significa, se traduce como amor, o se refiere a ese estado en donde no se siente diferencia entre una parte y otra, y man implica diferencia. An apparent difference that increases pranay. Pero una aparente diferencia que incrementa el pranay. And she also says, according to Krishnadas Kaviraj, more or less she explains that, and also sometimes I get upset with Krishna because I know he's gone to such and such gopi, but that gopi can't satisfy him. Only I can. So I chastise him. Why are you going there? That won't make you happy. Entonces las palabras de Krishnadas Kaviraj están mencionadas. Dice, bueno, y también por momentos yo me enojo con Krishna porque yo sé que Krishna a veces va con otras gopis, con tal y tal gopi, y yo sé que esa gopi no logra satisfacer a Krishna tanto como él necesita. Entonces yo castigo a Krishna. ¿Por qué fuiste donde esa gopi si ella no te va a poder satisfacer como lo necesitas? So the topic of Radha's prema, of course, is a very big topic, but it's very beautiful how in Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu has expressed Madanakya Mahabhav in the last sloka of Chaitanya Charitamrita in such a way that sadhakas can take away something from that and put it into their practice, spiritual selflessness relative to their position, such that they may ultimately attain such prema. Entonces, este tópico de Radha Prema es un tema muy amplio, pero es de gran ventaja poder reconocer cómo Mahaprabhu mismo habló de esto, Madanakya Mahabhava, en su octavo verso, el Sikshastaka me habló de tal manera, de forma que sadhakas, como nosotros, podamos escuchar acerca de ello, comprobar cuál es nuestra posición actual y proyectarnos debidamente para eventualmente alcanzar dicho prema.
So, in other words, it helps us to approach that topic in a practical way by cultivating this, basically selflessness. ¿No? Entonces, básicamente esto nos ayuda, esta descripción, a nosotros aproximarnos a este tópico desde un lugar práctico, correcto, y básicamente al cultivar nuestra ausencia de egoísmo, ¿no? We shall be practical in our approach, then focus on overcoming material selfishness, which we see in Prahlad, that he has done. ¿No? Algo que nos puede ayudar al acercarnos a este tema es, por ejemplo, corroborar el ejemplo que Prahlad entrega, que es el de ausencia de todo deseo material. And only then will it be possible, to the extent that we've done that, for us to progress in terms of spiritual selflessness. Entonces, únicamente en la medida en que hayamos avanzado en esta dirección de ausencia de deseo material, podemos progresar espiritualmente en la dirección de esta abnegación espiritual, de ausencia de egoísmo espiritual. We have to understand even Rukmini, who is mentioned in the Upanishads, is a very important person, is really bowing to the prem of Radha. Incluso debemos entender. She can what, sorry? She can't do what Radha has done. Entonces debemos también apreciar el ejemplo de Rukmini, quien es descrita en los Upanishads como alguien tan especial, pero ella se inclina ante el prem de Sri Radha, ya que ella no es capaz de hacer lo que Radha hizo. She could only unite with Krishna under the circumstances through a Vedic prescribed type of marriage, the Gandharva marriage. Ella únicamente se pudo unir con Krishna a través de ciertos ritos prescritos por los Vedas, a través del casamiento Gandharva que ella tuvo con él. She could not cross over the Vedas. No, ella no tenía la capacidad de transgredir los Vedas to meet Krishna. para ir donde Krishna. That's what we're trying to do. We are going to cross over the Vedas. Pero aquí estamos hablando de eso nosotros, lo que estamos tratando de hacer, ir más allá de los Vedas. This is what Mahaprabhu is teaching. Esto es lo que Mahaprabhu enseña. But don't think now I'll cross over the Vedas before crossing over material selfishness and following the example of Prahlad. Pero no pensemos que ya estamos más allá de los Vedas si aún no nos encontramos más allá del deseo material y del ejemplo que Prahlad entregó, por ejemplo. Therefore, although Chaitanya Mahaprabhu is Krishna trying to experience the prema of Radha, he very much liked to hear from Radha in the form of Gadadhar, Prahlad Charit. Prahlad hundreds of times. Por lo tanto, Mahaprabhu, quien es Krishna, intentando saborear el humor de Radha, él le encantaba escuchar de labios de Radha en la forma de Gadadhar Pandit, el Prahlad Charit, la narrativa acerca de Prahlad Maharaj en relación a Nrsimha Lila, etc. What would be the use of so much theological discussion if the self-sacrificing selflessness, giving up material selfishness, we're not participating and seriously pursuing that. ¿Cuál es el propósito de tanta discusión, análisis teológico, si no estamos participando plenamente en la abnegación, en liberarnos del deseo material, en liberarnos del egoísmo, en sacrificarnos a nosotros mismos? So, these are a few thoughts about Radha. We've spoken for an hour. I'll see if I can answer some questions if there are any. Entonces, estos son algunos pensamientos, algunas ideas en relación a Sri Radha. Ya he hablado a lo largo de una hora, así que no sé si hay alguna pregunta para yo poderla responder. Okay, so everybody's muted. So if you'd like to ask a question, put up your virtual hand or put something in the chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, como están todos silenciados, pueden enviar su pregunta por escrito vía chat o pueden levantar la mano. Para que se active. Tienen dos preguntas. Yeah, Pradyumna Das. He has two. Can you activate Archan City, his mic? Yeah, it's Pradyumna. Okay. Pradyumna Das, ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavats to all the Vaishnavas.
especially Srila Tripurari Maharaj. La primera pregunta es en relación al sentimiento del gopis al momento de dejar su dharma familiar y acudir al llamado de la flauta del Señor Krishna. Si este humor puede indicarnos, puede dejar algo. Pues hay varias preguntas respecto a ese punto. La primera sería, bueno, ¿cuál es el humor, cuál es el sentimiento de las gopis? Y otra pregunta respecto a ese mismo punto sería si esto podría tener alguna aplicación para nuestro propio proceso de entrega al Señor Supremo, si puede eso darnos si es en absoluto aplicable a nuestro proceso de entrega en relación a algo similar que puede pasar en nuestra vida espiritual, que es que nuestra preocupación por los destinos de los miembros de nuestra familia que no están llevando una práctica de purificación y nos preocupa su destino. Y esto nos perturba nuestra vida. Ok. Así traduzco porque si no se extiende mucho la pregunta y está difícil reproducirla en inglés. Okay, bro. So the question he's making is that this transgression of the Vedic norms that the gopis are going through, he would like to ask you if you can explain a little bit more about the mood in the gopis while transgressing that, and if that mood and that transgression has some application in our case of as sadhakas, in our present condition as sadhakas, if we can extract something that, not imitate, but what can we take as sadhakas regarding the mood of the gopis while transgressing all these social norms? Well, I think in a broad sense, we are faced with absolute and relative considerations on a regular basis. Yo creo que en un sentido en este respecto nos encontramos con consideraciones absolutas y relativas. For example, the realm of transcendence is the absolute world, and here we have the moral realm, which is relative. Por un lado podemos hablar de la morada trascendental como el plano, ¿no?, absoluto, y por aquí en este mundo tenemos principalmente el plano moral relativo. So let's say, for example, in a Varnashram society, then you have Varnashram prescriptions, which are dealing with the moral good, moral correctness, dharma, and so forth. And they are relative, where the pursuit of Krishna praying directly, that is of an absolute consideration. Entonces, por un lado, en este plano tenemos sistemas como el Varna Ashram Dharma, el cual tiene que ver con elementos éticos, morales a considerar en este plano, pero eso entraría dentro de la categoría relativa, y por otro lado, tenemos alguien que anhela el Krishna Prem, eso ya representa una consideración absoluta. So, to put it in another way, the moral realm deals with a small g, good, or small b, bueno. I don't know. And the absolute is a capital B, bueno. Por decirlo así, podríamos decir que el bien moral es un bien con B corta, B minúscula, no B corta, B minúscula, y el bien espiritual representa un bien con B larga mayúscula. Capital B, bien. Es Gaudiya Vaishnavism. El Gaudiya Vaishnavismo es un bien, un buen bienestar con B mayúscula. So, Chaitanya Mahaprabhu appeared in the world in the context of a Varnashram social system. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en este mundo en el contexto de una sociedad de Varna Ashram. So he followed the moral norms of the time, enjoined as they were in the sacred texts. Entonces él siguió las normas morales de esa época tal como son prescritas en los textos sagrados. But whenever
and that more or less went along a parallel line with his pursuit of Radha Prem. Y todo esto se da de alguna forma paralelamente a lo que era su búsqueda interna en pos de Radha Prem. But sometimes the relative consideration would be opposed to the absolute consideration, and he would dismiss that and he would step over. Pero por momentos, cuando la consideración relativa era opuesta a la consideración absoluta, él hacía a un lado la consideración relativa e iba en pos de la consideración absoluta. For example, according to the Varnashram system at the time, when Chaitanya Mahaprabhu was in Mathura, a Brahmin approached him and invited him for lunch. But according to the social religious system of the time, Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi should not have taken lunch from that particular class of Brahmins. It's complicated. Por ejemplo, de acuerdo a la aplicación práctica de los principios del Varna Ashram en esa época, cuando Mahaprabhu estaba en Mathura y un brahmana lo invitó para almorzar, de acuerdo a las normas de ese momento, Mahaprabhu no debería haber aceptado esa invitación de ese tipo de brahmanas en particular, de esa clase específica. Varnashram has millions of rules. El Varna Ashram es complicado, posee millones de reglas. Rules are there to stop us from acting immorally. Pero todas esas reglas están allí para evitar que nosotros actuemos inmoralmente. It's kind of a breakdown of love. If you and I live in the same room, and then we find you like to stay up late, I like to get up early, and we have differences, then we maybe make some rules and put them on the wall, and we agree to them, and we stay together. No, sería algo así como si nosotros estamos dos personas durmiendo juntos en un mismo cuarto y uno se quiere acostar tarde y el otro se quiere levantar temprano, entonces vamos a tener que establecer ciertas normas para convivir en armonía, etc. But if we loved one another fully, then because I know you like to get up early, I would be happy to let you turn on the radio at that time. And if you know I like to stay up late, then you would be happy to leave the light on. Entonces, pero si los dos nos queremos plenamente, tú vas a estar feliz, yo voy a estar feliz, si yo sé que a ti te gusta levantar temprano, yo voy a estar feliz de que tú prendas la radio temprano y si tú me quieres a mí, tú vas a estar feliz y de que saber que yo me gusta acostarme tarde y vas a dejar la luz prendida. Because in love, my heart becomes your heart and your heart becomes my heart. So there are no rules. Porque en el amor tu corazón se vuelve mi corazón y mi corazón se vuelve tu corazón. Ya no hay reglas allí. Rules aren't required. Ya no son requeridas las reglas. Where there is love, there are no rules. Where there are rules, there is no love. En donde hay amor ya no hay reglas y en donde hay reglas no hay amor. Or not much love. Al menos no mucho amor. So on this occasion in Mathura, Chaitanya Mahaprabhu sensed something about this Brahman that transcended his social religious status. Entonces, en relación a lo que menciona previamente Mahaprabhu Mathura con este Brahman, él mencionó algo en relación a trascender es el estado socio-religioso de él. Something that they had in common that transcended the differences arising out of the Varnashram consideration. ¿No? Él eligió almorzar con él porque él vio que ambos tenían algo en común entre ellos que trascendía la consideración de Varna Ashram. So Mahaprabhu inquired from him about his background, and it was revealed that he was a disciple of Madhavendra Puri. Entonces Mahaprabhu indagó acerca del trasfondo de este Brahmana y eventualmente llegó a conocer que este Brahmana era discípulo de Madhavendra Puri. So he had the seed of the same love that Chaitanya Mahaprabhu was pursuing. Therefore, Mahaprabhu transcended and rejected the Varnashram rule and took lunch with that Mathura Brahman. Entonces este Brahmana tenía la misma semilla del amor que Mahaprabhu estaba buscando experimentar, por lo tanto, sabiendo eso, Mahaprabhu trascendió, rechazó las consideraciones de Varna Ashram en ese momento y decidió almorzar con él. So I think that in a broad sense, devotees should be morally upright, follow the rules of their society, don't go through the red light, don't speed, whatever, and so forth, be a good example. But if in doing that, for some reason, in an extreme instance, that should get in the way of their pursuit of Gaudiya Vaishnavism, then we have no problem rejecting that.
Entonces yo creo que en términos generales un devoto debería ser alguien moralmente correcto, de buena conducta, no debería cruzar la luz del semáforo en rojo, etc. Pero si en cierto caso extremo alguna consideración de este tipo llega a oponerse a nuestro progreso devocional, entonces en ese momento uno puede hacer a un lado, ¿no?, la consideración relativa. It's not meant to be a rule that you just forgo all the rules in the name of Rag Bhakti. No debemos hacer una regla que diga que debemos rechazar todas las reglas en nuestra búsqueda de Raga Bhakti. It's an exception that you forgo a rule. Más bien el hecho de que uno haga a un lado una regla va a representar una excepción a la regla. As Chaitanya Mahaprabhu did in his own time and circumstance, devotees today should try to set an example that is morally upright for the society. Así como Mahaprabhu en su momento, en su circunstancia, dio un ejemplo correcto, perfecto de ser alguien moralmente bien ubicado, asimismo los devotos hoy en día deberían dar ese mismo ejemplo en el tiempo y circunstancias actuales. If they're householders, they should try to be good or the best at whatever they do, set an example. Si ellos son grijastas, ellos deberían dar un ejemplo perfecto y tratar de ser lo mejor que puedan ser en su contexto en particular, Without any attachment to it. sin apego a ello. And people say, oh, you are such a good doctor. And they want to know something about you. What makes you tick? ¿No? Entonces, si alguien ve que tú eres, por ejemplo, un buen doctor, tú vas a decir, tú eres tan buen doctor, quieren conocer más acerca de ti. ¿Qué es lo que te hace ser así? So by an example that people can relate to, we create a teachable moment. Entonces, a través de un buen ejemplo que uno dé y con el cual las personas se puedan identificar, eso va a generar un momento digno de instrucción. If, on the other hand, we act in our sadhaka daya like a gopi, then who will follow us? Again, Guru Maharaj, last part. If, on the other hand, in our sadhaka daya, we start to act like a gopi, who will follow us? Ok. Pero si por otro lado, nuestro sadhaka deja, nosotros comenzamos a actuar como una gopi, ¿quién nos va a seguir? So I don't know if that gets to the heart of your question, but it's a kind of a broad way of answering it. Does it help? No sé si eso llega a la esencia de tu pregunta, pero es una manera amplia de responder a ello. Espero que ayude. Okay, Guru Maharaj. There are many questions in the chat, so I don't know, should we continue with some other and you tell us when to stop? Yeah, go ahead. I like the questions. Okay, so next question, let me see. Next question is, Pradyumna Das says, thank you very much for your question. And Avinash, he's from India, he's asking, why Radharani was cursed by Sridham? Is it mentioned in scripture? Is it all plan of the Lord to perform and please the Golok Lila in Bhoma Lila? So I'll translate into Spanish. Avinash de India pregunta, ¿por qué Radharani fue maldecida por Sridham? Esto es mencionado en las escrituras. ¿Es todo un plan del Señor para ejecutar su Golok Lila en el Bhoma Lila? This lila found in some Purana. Este lila es encontrado en algún Purana. And it's never cited by the Goswamis, our founding Shastra gurus. ¿No? Y nunca es citado por los Goswami, nuestros Shastra Gurus. And they teach us that teachings in other Puranas should be understood only in relation to the central hub of the texts, which is Srimad Bhagavatam and what it teaches. Los Goswami nos enseñan que las enseñanzas encontradas en otros Puranas deben ser comprendidas en el contexto de aquel eje a través del cual ellas giran, que es el Purana central para nosotros, el Bhagavatam. So in different Puranas, different things may be said for different purposes and so forth. Entonces en diferentes Puranas se pueden estar diciendo diferentes cosas con distintos propósitos. But the fact that the Goswamis never cite this is something means it's not of importance to us. Entonces, pero el hecho de que los Goswamis no hayan citado esta sección implica que no es algo importante para nosotros. We don't take it seriously. No tomamos esta declaración muy seriamente. That's my answer. Ok, esa es mi respuesta. Ok. Just the important point is that we are following the Shastra, that's true. Un punto importante aquí es que nosotros estamos siguiendo el Shastra, eso es importante.
It Eso is es said in cierto. Brahmayamala and cited by Rupa Goswami that bhakti that's not according to the Shastra is a disturbance to the society. Se dice en el Brahma Yamala, citado por Srila Rupa Goswami, que aquel bhakti que no sigue al Shastra se vuelve una perturbación para la sociedad. But that does not mean that we are burdened to follow every Shastra. Pero eso no significa que estamos forzados a tener que seguir a todos, a cada Shastra, a cada escritura. We follow the Bhakti Shastras. Nosotros seguimos a los Bhakti Shastras. And our Bhakti is in accordance with what they say, not in accordance with the Dharma Shastras say, for example. Y lo que el Bhakti Shastra dicen está de acuerdo, o sea, está de acuerdo con lo que ellos mismos dicen, no tanto con lo que los Dharma Shastra dicen, por ejemplo. Which I said earlier may contradict. ¿No? Lo cual por momentos pueda contradecirse una cosa con la otra. And when we say our Bhakti Shastras, we really speak about those texts that the Goswamis have drawn from, and their own texts, even more so, which have become like a scriptural canon for us, like Chaitanya Charitamrita, the Sandarbha. Those are not sacred texts for everybody, for all Vaishnavas, but they are the sacred of the sacred texts for us. So we should not be concerned with extraneous texts and statements and scriptures and so forth, for which there are many, could go in many directions. They're not entertained by, cited by the Goswamis. Entonces, cuando yo me refiero a Bhakti Shastras, me refiero a aquellas escrituras que los Goswamis citaron o que los Goswamis mismos escribieron, como Chaitanya Charitamrita, los Sandarbhas, etc. No necesariamente tenemos que citar o que preocuparnos por cada cosa que se dice en cada una de las escrituras, porque muchas de esas declaraciones pueden ir en otras direcciones diferentes a lo de los Goswamis. Fix your scriptural focus and adherence on those pertinent texts. Entonces, You don't need to pay any attention to others. last part, Gurmash. You don't need to pay attention to other Okay. scriptures. Entonces trata de establecer tu foco escritural en la dirección de estos textos, si no, no le prestes tanta atención a todo lo que los demás textos dicen. What else? Chris is asking if Radharani does have a favorite fruit or flower. Chris There are different opinions about that. pregunta si Radharani posee alguna fruta o flor favorita. Y si la Tripurara responde, hay diferentes opiniones al respecto. When I was young, I learned that Radharani liked plum chutney very much. Cuando era yo joven, escuché que a Radharani le gustaba mucho el chutney de ciruela. So that's the first thing I learned to cook. Entonces esa es la primera cosa que yo aprendí a cocinar. I was thinking about that today. Estaba pensando acerca de eso hoy. And then I wasn't even sure if there were plums in India. Y yo, de hecho, no estaba muy seguro de si de hecho existían ciruelas en India. I never seen a plum in India, but maybe there are plums. Nunca vi una ciruela en India, pero quizás existan allí. Some different kind of plums than we have in North America. Quizás una ciruela distinta a la que tenemos en Norteamérica, etc. And I think you have different plums in South America and Central America too. Así como también yo creo que tienen diferentes ciruelas en Sudamérica, América Central. So there are different kind of provincial perspectives on that. Entonces existen diferentes perspectivas provinciales, por decirlo así, al respecto de esto. Another question? Yes. Next questions come from Gauri Seva Dasi. She's saying, Radharani didn't want to come to earth unless Krishna will be the first person that she would see. And that's why she was born blind. So I would like to understand better the feeling of Radharani on earth in relation to this, that only if Krishna is there, but actually she's beyond this plane. Even more than Krishna himself, she's asking. Something like that. I'm not sure I understand. But... Yeah. No está seguro si entendió bien la pregunta. I think she wants to understand the mood of Radharani in that idea. Krishna may come first and I would like to see him first and so on. May I translate? Yeah. Boriseva pregunta, Radharani no quería venir a la tierra a menos que el Señor Krishna sea la primera persona a la que ella vea y es por eso que ella nació ciega. Quisiera entender mejor el sentimiento de Srimati Radharani en la tierra, el cual únicamente estaba si el Señor Krishna estaba. Pero entonces ella siempre trasciende este plano, aún más que el Señor Krishna mismo. Un poco
rara presentar la pregunta, pero sí, esa sería la idea. One thing is who is Radharani, and then from a tattva point of view, and another perspective is who is Radharani in terms of the Leela. Una cosa es quién es Radharani desde el punto de vista de Tattva y otra cosa es quién es Radharani desde el punto de vista del Lila. So in the Leela, she's younger than Krishna. En el Lila ella es más joven que Krishna. So she has to appear after Krishna. Y por ende tiene que aparecer luego de Krishna. It's not that she decides, oh, I think I'll come before and this and so on. This is the Leela. No es que ella lo decide, entonces soy más joven, tengo que aparecer después o antes, no, todo esto es Lila. But this particular explanation of the Leela, of which there are others as well, is seeking to make a point. Pero esta explicación particular del Lila, de la cual hay otras también, intenta establecer un punto en particular. And the point is obvious, that her eyes are only for Krishna. ¿No? Y el punto aquí es obvio, y el punto es que los ojos de Shirada son exclusivamente para Sri Krishna. Similarly, it's said that Balarama was very beautiful, but he was deaf, dumb, and blind. ¿No? Similarmente se dice que Balaram era muy hermoso cuando él nació, pero era ciego, sordo y mudo. How can your child be very beautiful if he's deaf, dumb, and blind? Balarama was very beautiful. What, Guru Maharaj, the last part? How can your child be very beautiful if he's deaf, dumb, and blind? ¿Cómo tu hijo puede ser hermoso si él es ciego, sordo y mudo? And lame. Y cojo. That's how beautiful he is. ¿No? Eso habla de qué tan hermoso él era. He was like that until Yashoda put him on her lap, and he was next to Krishna, who was inside of her womb. Then he would become animated. Entonces Balaram se encontraba en ese estado hasta que Yasoda lo llevó a su regazo, lo puso junto a su vientre, dentro del cual Krishna todavía se encontraba, y allí Balaram se volvió animado, una figura animada. And so he only thinks, he only walks, he only talks, and so forth for Krishna. Same principle. ¿No? Entonces él únicamente camina, vive, habla para Krishna. Es el mismo principio que en relación a Shirada. So it's a feelingful explanation of Radha's birth and first meeting of Krishna, that we find that kind of story. There are other descriptions in the hearts of devotees about the first meeting of Radha and Krishna as well. Entonces, queriendo establecer este punto, es que encontramos este tipo de historia en relación al nacimiento de Shirada, pero también existen otras historias en relación al primer encuentro entre Radha y Krishna, etc. This one is making this point. Radha's living only her eye. She sees nothing but Krishna. Entonces, esta historia en particular establece este punto, ¿no? Ella no ve otra cosa aparte que Krishna. Wherever she looks, she only sees Krishna. Donde quiera que ella mira, ella ve a Krishna. Ese es el punto. Eyes and all of her senses are only for Krishna. Sus ojos y todos sus demás sentidos son únicamente para Krishna. So Krishna is pretty cool. Lo cual implica que Krishna es alguien muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Sorry, Okay. what? Yeah. Muy interesante. Krishna is. Yeah. Otra pregunta. Yeah, we have one from Madhavendra Das. He's asking, Hare Krishna Guru Maharaj, I was wondering if it's okay to chant Jai Radha Madhava. I know Srila Prabhupada will chant but I heard that Srila Sridhar Maharaj refrained from singing or glorifying Radha in an open forum. Why is Radha Tattva so esoteric or secret? I translate, Guru Maharaj. Sí. La pregunta de Madhavendra Das dice, me pregunto si está bien cantar Jai Radha Madhava, ya que sé que Prabhupada gustaba cantar esto, pero escuché que Srila Sridhar Maharaj se evitaba cantar o glorificar a Radha en un foro abierto. ¿Por qué es Radha Tattva tan esotérico o secreto? I think that we have some reverence for the measure of Radha's love, the love that she personifies. Pero yo considero que deberíamos tener cierta reverencia por el amor de Radha en relación a la medida del amor que ella personifica. Which corresponds with the person of Krishna Swami Bhagavan. Obviamente cuyo dicho amor corresponde con la persona de Swayam Bhagavan. And
let's look at the example of Nityananda Prabhu. Por ejemplo, miremos por un momento al ejemplo de Nityananda Prabhu. During the Rath Yatra one year, he saw Chaitanya Mahaprabhu transform into Radha. ¿No? En un Ratha Yatra, un año, él vio a Mahaprabhu transformarse en Radha. Chaitanya Mahaprabhu was leading the cart of the chariot of Lord Jagannath by his dancing and his kirtan. Mahaprabhu está liderando el carro del Ratha Yatra a través de su kirtan. And Nityananda got the vision. Radha is leading Krishna, who is Jagannath. Y Nityananda tiene esa visión, que Mahaprabhu en realidad es Radha llevando adelante a Jagannath, quien es Krishna. Jagannath stopped his chariot to study the dancing of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Krishna Jagannath detuvo la carroza para estudiar la danza de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna says through the words of Krishnadas Kaviraj Goswami that he is the student and Radharani's dancing is his guru. ¿No? Entonces Krishna dice a través de las palabras de Krishnadas Kaviraj Goswami que él es un estudiante y la danza de Radharani es su guru. So when Nityananda saw Chaitanya Mahaprabhu transform into Radha, then at a distance he paid his dandavats. Entonces cuando Nityananda Prabhu observó a Mahaprabhu transformarse en Radha, por decirlo así, él a una distancia ofreció sus dandavats. I think the point is that if we really understand Radha, then the measure of her selflessness and self-forgetfulness, as we were talking about, in comparison to our own position, would be humbled by that and feel worshipful of that ideal, the direction in which we're trying to go. Entonces el punto aquí es que si uno se vuelve consciente del amor de Radha, de la medida del amor de ella, de su abnegación, de su interés, olvido de sí misma, como hablamos hace un rato, uno se sentiría inclinado a adorar eso, a venerar eso, con cierto respeto y veneración. After all, Radharani is the worshipable object of Krishna. Después de todo, Radharani es el objeto adorable de Krishna mismo. We find in Gita Govinda that Krishna touches the feet of Radha, shows reverence to her. En el Gita Govinda encontramos que Krishna toca los pies de Sri Radha, mostrando reverencia y respeto a ella. And so if she's worshipable by Krishna, then certainly she's worshipable by us. Por lo tanto, si ella es adorable para Krishna mismo, de seguro es adorable para nosotros. We may be the friend of Krishna, but we're the servant of Radha. Quizás algunos de nosotros podamos ser el amigo de Krishna, pero en ese caso seremos el sirviente de Radha. Of course, that servitude will also have a little bit of friendliness to it as well. Obviamente esa servidumbre va a incluir cierto elemento de amistad también. The Manjaris, we find in the words of Raghunath Goswami, he says, I don't have the audacity to think of myself as a friend of Radha, like Lalita, Vishaka, and so forth, but rather I aspire to be a servant of Radha. Incluso en el caso de las manjaris encontramos este humor. Por ejemplo, Raghunath Goswami él dice, yo no tengo la audacia de considerarme a mí mismo un amigo, una amiga de Radha, como manjari, como alguien como Lalita o Vishaka, más bien yo aspiro a convertirme en la sierva de Radha. And Radharani herself, as I said earlier, is thinking of herself as a maidservant of Krishna. ¿No? Y Radharani misma, como mencionamos previamente, se considera a sí misma como una sirvienta de Krishna. Of course, the Manjari Bhav is a serving disposition towards Radha from one angle of vision, but as I said, it borders on friendship, and therefore we find him sitting on the same bed with Radha and so forth. Entonces, Manjari Bhav representa un tipo de servidumbre hacia Radha desde una perspectiva en particular, pero también contiene ciertos elementos de amistad y en ese marco las Manjaris se sientan con Radha en su misma cama, etc. It's also said to be a form of Suhrit Bhava, which means love of the friend. So también se considera como Suhrit Bhava o amor de un amigo o amiga. Entonces puede considerarse así. Where they love the friend, this would be more than Krishna, the friend being Radha.
that's called bahulas. ¿no? Y cuando uno ama más al amigo que a Krishna, por decirlo así, en el caso de Radha siendo esa amiga, eso se considera como bhavolas. But as I say, it's more of a servanthood that borders on friendship. Pero principalmente aquí estamos hablando de un tipo de servidumbre que de alguna manera bordea, por decirlo así, conecta en un punto con amistad. So we find this even in our founding acharyas, such high regard for Radha, because her love is such so extraordinary. I mean, it's astounding, and if it's understood properly, then we look at ourselves in comparison. We think, I could just have to bow down to this. Entonces encontramos incluso este mismo espíritu en nuestros acharyas fundadores, quienes tenían el amor de Radha en alta estima, ¿no? Siendo que si uno contempla uno mismo la grandeza del amor de Sri Radha, y en comparación a eso, cuál es la condición de uno, naturalmente uno se va a ver inclinado a inclinar su cabeza ante eso. Her prem is pure madhurya, but it is the highest form of Aishvarya. En un sentido suprema es madhurya puro, pero al mismo tiempo representa la más elevada forma de Aishvarya. It conquers Krishna. What could be more powerful? Conquista a Krishna, que puede ser más poderoso que eso. So these are some thoughts about why at times we find statements expressed by great devotees that contain some sense of reverence for Radha. Entonces, estos son algunos pensamientos, algunas ideas que comparto en relación por qué ciertos devotos pueden experimentar un sentido de reverencia en relación a Sri Radha. And that kind of underlies ultimately the interactions within the Leela, which of course at that time are not full of overt reverential expressions like we might find coming from sadhakas or those teaching the example of sadhana. Y este tipo de elementos se encuentran subyacentes en el lila, aunque no se vayan a expresar de manera explícita en la dinámica del lila allí, en el caso de Siddhas, así como sí quizás lo encontramos en relación a sadhakas, quienes están hablándonos de esa realidad. But again, if God is worshipable, then how worshipable must be the object of God's worship? So, el punto es que si Dios es adorable, ¿qué tan adorable será el objeto de adoración de Dios mismo? But does that mean we cannot chant Jai Radha Madhava? Todo el punto es, ¿pero eso significa entonces que no podemos cantar Jai Radha Madhava? No. It doesn't mean that. No, no significa eso. Sridhar Maharaj may have chosen not to sing that particular song. Doesn't mean that every devotee will not sing that song. Bhaktivinoda wrote the song. ¿No? Que si la Maharaj no haya elegido cantar esa canción, en particular no significa que todo devoto no deba cantar esa canción. Bhaktivinoda Thakur escribió esa canción. There are other places in which Sridhar Maharaj has spoken about Radha in more detail than Prabhupada did. ¿No? Existen otras secciones otros momentos en donde Srila Maharaj habló acerca de Radha en detalle, en mayor detalle de lo que Prabhupada lo hizo. The point only is that we should have some proper philosophical and theological understanding who is Radha and not unintentionally make less of what she is, which is done even sometimes in the name of glorifying her. Entonces, el punto es que debemos tener una comprensión teológica, filosófica de quién es Radha y no hacer menos de quién ella es, incluso sin tener la intención, pero a veces eso puede ocurrir. En el nombre de glorificarla a ella incluso. Perdón. We cannot imitate an extreme statement of Raghunath Das Goswami, like, who cares for Krishna? Por ejemplo, uno no puede, imitar una declaración extrema como la de Raghunath Das Goswami, que él llegaría a decir, ¿a quién le importa Krishna? We have to look and see, yes, Radha loves Krishna,
like no one else. How attractive Krishna must be. Más bien tenemos que pensar, no, Radha ama a Krishna más que a cualquier otra persona. ¿Qué tan atractivo Krishna debe ser? So anyway, I think that statements like that of Sridhar Maharaj are just a way that of emphasizing the point of that this is a high thing. It doesn't mean that we can't enter there, we can't participate there, we can't say her name or anything like that. Entonces, más bien, entonces, en conclusión, yo creo que estas declaraciones, como las de Silas Maharaj, intentan establecer que este tema es algo elevado, pero no significa que no podemos proyectarnos allí, entrar allí, cantar el nombre de Radha, etc. No significa eso. In the song about the Vinod that you mentioned, Jai Radha Madhava, actually it speaks about all the different, it speaks about Madhurya, Sakya, and Vatsalya, Dasya, Braj. Y la canción que tú mencionas de Bhaktivinoda Thakur, Jai Radha Madhava, en verdad no habla solo de Madhurya Rasa, sino que habla de Vatsalya, Sakya y Madhurya en Braj. Prabhupada sang the song in the mood of Sakya Rasa, and he revealed that in his explanation of the song. ¿No? Prabhupada, por ejemplo, cantó esta canción en el humor de Sakya Rasa y él reveló esto en su explicación de la explicación que él dio a esta canción. Sakas like Subal, they love Krishna as a friend, but they're servants of Radha. ¿No? Por ejemplo, Sakas como Subal, ellos aman a Krishna como un amigo, pero ellos son sirvientes de Radha. I hope that helps. Espero que eso ayude. Should we continue, Guru Maharaj? Is there any other question? There are like 10 or something. All right, we'll try another one. Okay, one question from Mahalakshmi Dasi from Argentina. She says, why Radharani says to Krishna, sometimes she's chastising, if you will, him, saying that, why are you enjoying with that other gopi, since I can give you the pleasure you need and they cannot, because gopis are expansions of herself to give him, because of that, because the gopis are expansions of herself that are there to give enjoyment to him, because actually if she's only capable of giving highest pleasure to Krishna, why she will expand in so many different gopis? Yeah. May I translate? Yeah. Mahalakshmi Das se pregunta, ¿por qué Sri Radharani le dice a Krishna, le reprocha el hecho de disfrutar con otras gopis, exponiendo que solo ella puede darle a él el placer que él necesita? Porque las gopis son expansiones de ella misma para satisfacer del disfrute de él. Pero si ella solo pudiera darle placer a él, ¿por qué se expandirían las diferentes gopis? Yes, Radharani expands as so many gopis to please Krishna in different ways at different times. That's true. Entonces Radharani se expande en la forma de otras gopis para darle placer a Krishna en diferentes momentos. Eso es cierto. But even as he may be pleased by some aspect of Radharani for the moment, nonetheless, only she can fully satisfy him. Pero pese a que Krishna puede estar satisfecho con un aspecto de Radharani expandido en la forma de una gopi por un momento, al mismo tiempo solamente ella puede darle a él satisfacción plena directamente. So she allows that and even promotes that and may even help Krishna to meet with such a gopi to satisfy him in a particular way. Entonces, en un sentido, Radharani promueve eso, permite eso, que Krishna puede ir donde alguna gopi y encontrar un cierto tipo de satisfacción con ella en cierta medida. But in a mood of love and expressing her love, she may also say at times that, why are you going there for one aspect when you get all that from me? You're not very wise. Pero en el humor del amor, ella por momentos puede decirle a Krishna, ¿por qué estás yendo allí con ella si conmigo puedes encontrar todo lo que realmente necesitas? That's the way lovers speak to one another. ¿No? Es así como uno habla el uno con el otro cuando está enamorado. It doesn't contradict the fact that you mention that different gopis are expansions of some aspect of Radha. Y eso no contradice el hecho de lo que tú mencionas, que las gopis son expansiones de ciertos aspectos de Radha. Jai Radha. What else? Bhavani Dasi, she's asking, why Radharani is not appearing in the Vedas? Why should she appear in the Vedas? Let me translate. Yeah. Mi pregunta es por qué, Bhavani pregunta, ¿por qué Radharani no aparece en los Vedas? Y Silati Puramanas pregunta, ¿por qué debería ella aparecer? Is Krishna appearing in the Vedas? ¿Krishna aparece en los Vedas? Not the Krishna we're speaking about. Al menos no el Krishna del cual nosotros hablamos.
So why should Radharani appear there if Krishna's not there? Entonces, ¿por qué Radharani debería aparecer allí si Krishna no está allí? The Vedas deal mostly with the modes of nature, Krishna says. Los Vedas principalmente lidian con las modalidades de la naturaleza. Krishna mismo dice esto. And then the smaller part of the Vedas speak about the Atma and Brahman. Y cierta sección pequeña de los Vedas hablan sobre Atma y Brahman. Speaks about Vishnu, about Narayan. Hablan un poco acerca de Vishnu, Narayan. But there are no verses that are definitively understood in context, speaking about Swayam Bhagavan Shri Krishna. Pero no hay ningún verso en que hable definitivamente en contexto de acerca del Swayam Bhagavan Sri Krishna. Anywhere in the Vedas or the Upanishads. Ni en los Vedas ni en los Upanishads. So if Krishna's not there, why should Radharani be there? El punto es que Krishna no está allí mencionado. ¿Por qué Radharani debería estar allí? Now, when we come to Srimad Bhagavatam, that's all about Krishna. Ahora, si vamos al Srimad Bhagavatam, la obra entera es acerca de Krishna. So someone may ask why Radharani is not mentioned in Srimad Bhagavatam. Entonces, ahora alguien quizás pregunte en ese sentido por qué Radharani no es mencionada en el Srimad Bhagavatam. And of course, she is mentioned indirectly by Sukadeva Goswami when he's explaining the Rasa Lila to Raj Parikshit. Y ahora en ese sentido, sí, en realidad ella es mencionada, pero indirectamente por Sukadeva Goswami cuando él está explicando el Rasa Lila a Maharaj Parikshit. And there are different explanations as to why he does not mention her name directly. Existen diferentes explicaciones de por qué él no menciona el nombre de forma directa. Some commentators say that if he at that moment had mentioned her name, he would have passed out. Algunos comentaristas dicen que si Sukadeva Goswami hubiese mencionado el nombre de Radha en ese momento, él hubiese perdido el conocimiento. Another explanation is that according to Ras Shastra, then the Parakiya lover's name should not be mentioned. Otra consideración es que de acuerdo al Rasa Shastra, el nombre de los amantes en Parakiya no debería ser mencionado abiertamente. Should keep quiet about her. Uno debería estar callado en relación a ella. Of course, that's from the secular aesthetic point of view. That will be thought to be distasteful. Obviamente esto se refiere más al punto de vista estético secular y en ese caso eso sería considerado como algo no gustoso. Nonetheless, to some extent, the Bhagavatam follows the rules of rasa tattva, dramatic and poetic considerations. Y en cierta medida el Bhagavatam sigue algunas de estas consideraciones de rasa tatua y consideraciones relacionadas a las piezas dramáticas, teatrales, etc. But at the same time, if we study the writings of the Goswamis, we can see how Sukadeva is speaking considerably about the love of Radharani without mentioning her name. Pero si estudiamos los escritos de los Goswamis, podemos ver a través de ellos cómo Sukadeva Goswami de hecho está hablando considerablemente acerca del amor de Srimati Radharani, pero sin mencionar su nombre directamente. This gopi had more love than all the other gopis combined, some gopi. Entonces, está este famoso verso del Bhavatam Anaya Radhito Nunyam, que se refiere a esta gopi, se refiere a Radha. Ella tiene más amor por Krishna que todas las demás gopis combinadas. So he says, if you study the Leela and so forth, he went with Radha and so on and so forth, then you find that he's saying more really about the love of Radha than you'll find in other Puranas. Entonces, en ese sentido, si tú estudias cómo sigue el Lila, etc., él está diciendo más aquí del amor de Radha que lo que se dice en otros Puranas. I should, however, now that I think about it, correct myself in terms of what I said earlier. Ahora que estoy pensando sobre lo que dije antes, me debo corregir a mí mismo en relación a algo que dije. In as much as there is one Upanishad in which Krishna is mentioned.
¿no? En relación a que existe un Upanishad en el que Krishna sí es mencionado. And that is the Gopal Tapani Upanishad. Y ese es el Gopal Tapani Upanishad. Of course, many scholars and followers of Shankar will not think it's a very important Upanishad or a later Upanishad. Y por supuesto, algunos académicos o seguidores de Shankara no van a considerar este Upanishad como un Upanishad como fidedigno o algo más bien que se escribió más adelante. But I believe it is considered one of the 108 Upanishads, and Krishna's mentioned there. Pero yo considero creo que ese está considerado dentro de la lista de los 108 Upanishads centrales y Krishna es mencionado allí. It's the Gopal Tapani, which means that which Tapani sheds light on Gopal Krishna. ¿No? Se llama Gopal Tapani, significa Tapani aquello que arroja luz sobre Gopal Krishna. And it does describe him as Swayam Bhagavan. Y allí se lo describe a él como Swayam Bhagavan. And Radharani is mentioned there. Y Radharani es mencionada allí. There she's referred to as Gandharbika. Allí ella se le da el nombre de Gandharbika. And so she may have different names, just like Krishna has different names. Quizá ella puede tener distintos nombres, así como Krishna mismo tiene diferentes nombres. But she's very clearly mentioned there. Pero ella es mencionada muy claramente allí. Following that example, Pujapachita Maharaj named his deities Radha Gandharbika. What is it? Govinda Sundaram. Radha, what is it? Gandharbika Govinda Sundaram. Yeah, Gandharbika Govinda Sundar. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, Srila Maharaj nombró a sus deidades Gandharbika Govinda Sundaram. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also used to like to invoke this particular name of Radha. ¿No? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur también gustaba de invocar este nombre en particular de Radha. So, but in general, the Vedas are not about Goloka Vrindavan. Pero de nuevo, en general, los Vedas no tratan acerca de Golok Vrindavan. In a broader sense, if you put it all together, you see it's pointing there. But when you look at them separately from that whole picture given by the Goswamis, for example, then they're not. It's not. Vedas typically are not talking about Goloka Vrindavan. En un sentido muy general podemos decir que los Vedas apuntan hacia allí, pero si no lo vemos a través de los lentes de los Goswamis, no vamos a ver que los Vedas apunten hacia Golok Vrindavan. What else? There's one more question, actually, one last question, but there's also one comment by Avinash. He says that plum in India they call aloo bukhara. Aloo bukhara, what is it? What color is it? Okay, let's see. He said by chat, so he may send the answer later. So meanwhile, there's one question from Indra Bahia. She's asking in connection to the name Radha, where does the word aparadha comes from? So I translate. Indra Bahia pregunta de dónde viene la palabra aparada. So it means to go against worship. Entonces aparada significa ir en contra de la adoración. Radha means to worship. So Radha se traduce como adorar, ¿no? She's the embodiment of the fullest expression of worship. Ella representa la personificación de la más plena expresión de la adoración. So to go against worship, that is what we call offense. Entonces, ir en contra de la adoración es lo que nosotros llamamos aparada u ofensa. There's a little bit of Radha in every devotee. ¿No? Hay un poco de Radha en cada devoto. That is the Ladini Shakti. El Ladini Shakti es eso. To go against Bhakti, that is to go against Radha. Entonces, ir en contra del Bhakti significa ir en contra de Radha. Go against the worship of Krishna. Ir en contra de la adoración a Krishna. So don't do that. Entonces, no hagan eso. Jai Sri Radhe, Radhastami ki Jai. Jai. Guru Bhakta Vrinda ki Jai. Jai. Gaur Premanandi. Divo. Jai. Shila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki Jai. Thank you so much.